Vamos a ver. Ah, eso fue lo que hice la vez anterior. Ya, ahora sé lo que pasó. Ahí, Daniel, ahora Sí, salió eso. Y ahí ahora, se graba, parece. ahora sí, Sí, ahora sí. sí, cuando no sale eso, porque no graba. Ya. La semana, o sea, la clase anterior, ya bueno, recordarles que estamos viendo lo que es el cuadro de la voluntad de Dios. Esta unidad, la verdad, se divide en dos, que, a ver, nos pusimos creativos y le pusimos el cuadro de la voluntad de Dios uno y el cuadro de la voluntad de Dios 2, ¿ya? Así con mucha creatividad, ¿ok? Los temas obviamente son distintos, sí, cada uno. Y la idea de estos temas es que también podamos ver la Biblia desde una mirada más amplia, ya desde una mirada eh, más elevada, digámoslo así. Ya, no que los demás no haya sido elevado, sino que simplemente esto nos va a permitir ver todo como un cuadro, a eso me refiero, ¿ya? Quizás las demás unidades anteriores la estábamos mirando y la mirábamos como elementos disasociados, o sea, separados, pero la idea del cuadro es que podamos ver la Biblia como un todo, ¿ok? Ustedes saben que hay diferentes formas o hay diferentes maneras de dividir la Biblia, ¿ya? O que se han generado para dividir la Biblia de tal modo que se pueda estudiar. Ya algunos hablan ahí de la ley, ¿cierto? De los profetas mayores, menores, de los libros sapienciales y todo lo demás. Ya en el caso de nosotros, ¿cierto? La estábamos mirando en función de lo que es también la salvación. Entonces mirábamos la ley primero como el elemento donde se establecía la necesidad de Cristo. Luego de eso, los libros proféticos donde se anunciaba a Cristo, ¿cierto? Luego de ello, todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús en la tierra, la voluntad de Dios cumplida y después cómo se lleva adelante también la salvación del ser humano. Entonces, hay diferentes formas de dividirla, pero la idea es que no nos quedemos en esa manera de la división, sino que lo podamos ver la Biblia como un todo completo. ¿Ya? Estudiamos en algún momento, ¿cierto? Estudiamos el nombre de Dios, en otro momento estudiamos el Espíritu Santo, en otro momento estudiamos demonología. Entonces, la idea de esto es que podamos unir todo eso, ¿sí? Y lo podamos ver como un todo, principalmente eso. Y el capítulo anterior estuvimos trabajando ahí en un tema que se llama El camino para conocer la voluntad de Dios. Ya ese era el tema que estábamos mirando. Y vimos primero la ruta del conocimiento de la voluntad de Dios y la voluntad de Dios y cómo se revelaba en la Biblia esa voluntad de Dios. ¿Ok? Y la idea era que esta voluntad se retratara en el espíritu del creyente, en nuestro espíritu por la obra del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo en realidad sea el artífice de que nosotros pudiéramos conocer completamente la voluntad de Dios. De hecho, eso es lo que dice el Señor. ¿Ya? El Señor dice que Él lo glorificará y que lo dará a conocer. Entonces el Espíritu Santo es demasiado importante para la obra de Dios. Naturalmente, siendo parte de la Trinidad, Él también está atrás de la voluntad de Dios, ¿cierto? Eh, y nosotros dijimos que la escritura, las ideas que esas escrituras quedaran en nuestro espíritu, ¿ya? No solamente pasaran por nuestra mente, sino que también llegaran a nuestro espíritu. Y generamos aquí un cuadrito, que ahí está el cuadro, está la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios que nosotros la obtenemos a través del conocimiento de la palabra del Señor, y la obra del Espíritu Santo llega al cerebro, baja las tablas del corazón y llega a lo que es el espíritu de cada discípulo. Ahora, en el espíritu de cada discípulo, esa voluntad de Dios debería producir conocimiento, o sea, nosotros conocemos más de la obra del Señor, ¿ok? Conocemos esa voluntad que fue revelada, dice, desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora se nos dio a conocer a nosotros. Nosotros también recibimos sabiduría, ¿cierto? También para vivir nuestra vida de fe y poder, que es lo que también deberíamos recibir al tener en nuestro espíritu la palabra de Dios. Poder, ¿cierto? Para predicar el Evangelio, poder para llevar adelante la obra de Dios. Y ahí hablamos también después de la gran comisión por el conocimiento de la voluntad de Dios. Y dijimos que eh, el Señor pidió, dice, a sus discípulos, o antes de su ascenso, que eh,
que hicieran, o sea, el Señor dice, solo pidió a sus discípulos que hicieran seguidores antes de su ascenso y comenzaron a realizar la gran comisión después de la llenura del Espíritu Santo. O sea, después de recibir la voluntad de Dios, los discípulos que hicieron comenzaron a ser discípulos. Eso es lo que comenzaron a hacer. Para ello entendieron de que recibir la voluntad de su Espíritu era llevar adelante la obra del discipulado. Eso es lo que estaban haciendo. Y fue lo que se abocaron, ¿cierto? A eso se abocaron de forma, pero completa, en sus vidas se abocaron y se enfocaron en hacer los discípulos del Señor. Y ahí vimos algunos otros elementos que tienen que ver con la Gran Comisión. Y hicimos una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en función de la voluntad de Dios. Dijimos que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento, cosa que ya hemos visto otras veces. Y también dijimos que el Antiguo Testamento fue escrito primero, pero que el Nuevo Testamento ahí se revela la verdad de Dios. Mientras que en el Antiguo Testamento solamente o se basa en lo que es la ley. Ya recordemos que el Antiguo Testamento ya lo hemos estudiado otras veces, pero no está de más decirlo que el Antiguo Testamento en general tiene que ver con la ley. Ya todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento tiene que ver con la ley. Ahora sí debemos entender de que el Antiguo Testamento, por la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos entender que también ahí estaba la voluntad de Dios intrínseca. No la podíamos ver porque estaba oculta, si el misterio se reveló con Jesús. Por eso que a Jesús le llamamos, ¿cierto?, que es la verdad. Es el misterio que estaba oculto. O sea, Jesús, el Señor Jesús, cuando viene, ¿cierto? Él, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, él lo que está diciendo es justamente yo soy el misterio revelado que ahora es entregado a ustedes. Eso es lo que dice cuando habla de la verdad. Ya el misterio que Dios había oculto, o que estaba oculto, pero que ahora es revelado a ustedes. Por eso decimos que Jesús nos trajo gracia y la verdad. ¿Sí? Ahora, nuestro entendimiento tiene que estar de acuerdo a la verdad de Dios. Pero no podemos nosotros dejar de entender que el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. De hecho, el mismo Jesús lo dijo, ¿cierto? El mismo Jesús, en camino, por ejemplo, a Maús, él dijo que la ley hablaba de él, los salmos hablaban de él, ¿cierto? Y los profetas también hablaban de él. Entonces, también estaba ahí. El tema es que no lo podíamos mirar. ¿Por qué? Porque no teníamos la verdad. Y por eso que anteriormente a esto hablamos acerca de los lentes espirituales para ver la Biblia, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y los lentes espirituales para ver la Biblia, ¿qué nos indicaban de que toda la Biblia hablaba de Jesús. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso, no? Toda la Biblia nos hablaba de Jesús. Entonces, ahora, desde el punto de vista de la verdad, ¿cierto? Que la verdad nos permite a nosotros ver el Antiguo Testamento y ver a Jesús también a él, nosotros debemos entender el cuadro de la voluntad de Dios. Y ese cuadro de la voluntad de Dios, ese retrato de la voluntad de Dios debe quedar en nuestro espíritu. De tal manera que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Y hoy día vamos a ver un tema, que este es el tema de hoy día, el tema de hoy. El tema se llama Dios se ama a sí mismo. Y la verdad es que el tema es Dios se ama a sí mismo al máximo. ¿Ok? Y vamos a pensar en esto, ¿ya? Porque la verdad es un tema quizás controversial, porque podríamos pensar, ¿cierto?, en un Dios muy pensante de sí mismo, digamos, ¿ya? Pero vamos a tratar de entender qué significa justamente el título de este tema. Y yo quiero hacerle a ustedes dos preguntas que estaban desde el comienzo ahí. A partir de lo que ya hemos aprendido y a partir de lo que ustedes ya saben y a partir de la Biblia que ustedes leen constantemente, primero, la primera pregunta, ¿para qué se escribió la Biblia? ¿O para qué creen ustedes que se escribió la Biblia? Vuelvo a repetir, pueden sacar desde la Biblia, ¿cierto? Obviamente siempre pensamos la Biblia como primer elemento, también lo que hemos estudiado, ya que también tratamos de que siempre sea acorde a las escrituras, no salimos de ahí, digamos, ya a partir de todo ese conocimiento que han recibido, ¿para qué creen ustedes que se escribió la Biblia? Para que Pues, conociéramos a Jesús. eso iba a decir también yo, Ya, ok, para se conocer a escribe ya, pensemos Jesús. que se escribe, ya, ok. Sí. Y a partir de la pregunta anterior también, ¿por qué será necesario verla como un cuadro la Biblia?
¿Por qué creen ustedes que será necesario verla como un cuadro? Dani, repítemela de nuevo, que justo me llama la Karen 2 veces, entonces me Sí. desconcentré. ¿Por qué es necesario o será necesario ver la Biblia como un cuadro? Por- Un cuadro me estoy refiriendo, miren, ahí yo puse, ya traté de identificarlo, puse como unas piezas, ¿cierto? De un puzzle, de un rompecabezas, ¿ya? Y cuando hablo de cuadro, me estoy refiriendo a una pintura, sí. ¿sí? Mm, Una pintura que tiene, y por eso puse el puzzle ahí, que se puede mm, armar como un puzzle, que nosotros, cuando vemos el cuadro, ¿cierto? Nosotros, la idea es que lo podamos armar y que mm, dentro de toda nuestra vida, cada vez que vamos leyendo la Biblia y cada libro, nosotros lo podamos ver como una pieza dentro de un puzzle que finalmente termina armando un cuadro, ya un mm. retrato, digámoslo así. Entonces, pensando en eso, ¿por qué será necesario verla como un cuadro la Biblia? Bueno, esta pregunta no nos ha sido enseñada aún, po, porque esta es la nueva unidad, el cuadro de la voluntad de Dios, donde yo no tengo todavía no puedo defender esta pregunta, porque a mí no se Ya. me ha enseñado por qué tengo que verla como un cuadro. Ok, ok, ya, ok, perfecto. ¿Podríamos dejarla para el final y Sí, responderla al final las preguntas? yo creo que sí, porque ¿Les ahora parece? yo, esto es totalmente nuevo para mí, verla como un cuadro en la Biblia. Hablé, sí, bien, súper. Entonces, la idea es que esta pregunta la reflexionemos. Se hagamos una Ujú, clase de filosofía invertida, ¿no? Donde comenzamos de atrás para adelante, ¿ya? Mm. Entonces, veámosla, pensemos y después respondemos las dos preguntas que están ahí. ujú. Claro, que quizás más rápido es responder, ¿cierto? La primera. ¿Para qué se escribió la La, Biblia? Jesús, ¿cierto? sí, porque la primera incluso está en Juan, po. Dice, y estas se escribieron para que conozcan al Hijo de Dios, etcétera. Y no están Exacto. escritas todas las cosas porque son muchas más allá. Pero la segunda me es nueva para mí, porque yo nunca me han enseñado que tengo que verla como un cuadro. Ya, perfecto, perfecto. Hagamos esa vuelta, ¿ya? Al final vamos a volvernos nuevamente a estas dos preguntas iniciales, ¿ya? A partir de esto. Ya. Miren, veamos primero, ¿quién, quién es Dios? Ya la Biblia no habla de Dios como un creador, la Biblia no habla de Dios también como único y autoexistente, sin una causa para que Ujú, exista, y la Biblia también no habla de un Dios eterno. Cuando hablamos de un Dios creador, nosotros estamos hablando del Dios, ¿cierto?, que eh, creó todo lo que nosotros podemos conocer, tanto aquellas cosas que podemos ver como aquellas que no podemos ver. Naturalmente, su creación, ¿cierto? Cuando hablamos de la creación de Dios, generalmente se está refiriendo a lo que es lo que nosotros podemos ver, ¿ok? mm, Porque hablamos de la creación cuando el Señor crea el universo, cuando crea el planeta, cuando crea los mares, cuando crea todo lo que está dentro de los mares, todo lo que está ujú, afuera, cuando se descubre, ¿cierto? La tierra y se genera todo lo que nosotros hoy día conocemos. En general se habla de eso. Entonces, conocemos a Dios como un Dios creador, principalmente como un Dios creador. Pero mm, también nosotros deberíamos ser capaces de conocer a Dios o pensar en Dios también como aquel único, como aquel ser único. O sea, ujú, cuando hablamos de único, lo que estamos haciendo en principio es utilizando la palabra santo para único. Y la palabra mm, santo tiene que ver con la palabra separado, con alguien que mm, no es igual a ninguno. Cuando hablamos de único y santo, estamos hablando de que Dios no es igual a nadie. ujú, ¿Ok? O sea, no hay otro como Él. Esa es la idea de hablar del Dios único, de que no hay otro como Él, no existe nadie más como Él. No hay nadie que se le pueda equiparar, no hay nadie que tenga sus características, no hay mm, nadie que pueda ser como Él cuando hablamos del Dios único. ¿Sí? Y ujú, además tenemos que agregar a esta parte que hablamos nosotros, pensando en Dios, a que Dios
es tan único que Él existe por sí mismo. ¿Hay alguien más que exista por sí mismo? No. Nadie más existe por sí mismo. Solamente Dios existe por sí mismo. O sea, si Dios existe por sí mismo y es único y tan único que nadie puede igualarse a Él, entonces estamos hablando de un Dios que no necesita de absolutamente nada. Dios no necesita cielo, Dios no necesita tierra, mar, un espacio. Dios no necesita absolutamente nada para existir. Nada, absolutamente nada. Para mí, cuando yo eh, aprendí esto, para mí fue un cambio total, para mí por lo menos, de la imagen de Dios. Porque en principio, cuando uno piensa en Dios, en su cabeza generalmente uno piensa, y es porque también estamos condicionados desde la educación con eso, piensa en los dioses griegos, ¿cierto? En los dioses romanos, piensa en un dios, ¿cierto? Que está en un lugar específico, ya, porque estamos condicionados a eso principalmente. Ahora, cuando hablamos del dios único y autoexistente, estamos hablando de un dios que no está en un lugar específico, ¿ya? En palabra de Pablo, Pablo decía lo siguiente, Pablo decía, porque en Él somos y en Él nos movemos, decía Pablo. Entonces, es Ujú. tremendo lo que dice Pablo, porque Pablo está poniendo a Dios justamente como un ser donde al parecer estamos como dentro de Él. Es tan tremendo, ¿no? Lo que dice Pablo en esas palabras y en hechos, ¿ya? Mm. Eh, Indicando justamente que Dios primero es tan grande que nosotros tenemos que estar dentro de Él. Es como que si Dios dentro de Él se hizo un espacio, colocó el universo, colocó el mundo, ¿cierto? Y nos hizo dentro del mismo. Es como así, por lo que podemos sacar desde el apóstol Pablo. Y más aún, entendiendo de que Él no necesita un sol, ni una tierra, ni nada para existir, nosotros estamos en presencia, ¿cierto?, de un ser totalmente único. Mm. Realmente único, realmente un ser que no necesita de nuestras acciones para existir. O sea, hay algo que nosotros debemos entender, que el más beneficiado cuando nos acercamos a Dios no es Dios. La gente en general, ¿cierto?, piensa que le hace un favor a Dios yendo a la iglesia, por ejemplo. ¿Sí? Es como que le voy a hacer un favor a Dios y voy a orar. Le voy a hacer un Mm. favor a Dios y voy a perdonar. Le voy a hacer un favor No le hacemos ningún favor a Dios con eso. Mm. Dios seguirá siendo Dios si tú perdonas o dejas de perdonar. Dios va a seguir siendo Dios si tú hablas tonteras, ¿cierto? O en contra de Él, o si tú lo dejas de hacer. No va a dejar de ser Dios. Él va a Mm. seguir siendo el mismo. Él va a seguir siendo único. Va a seguir siendo el mismo. Va a seguir teniendo la misma gloria, va a seguir teniendo el mismo honor y todo lo demás. ¿Ya? O sea, el Señor no se va a mover en nada, ¿cierto? En su calidad de Dios único, porque nosotros lo honremos o lo dejemos de honrar. Eso no va a pasar. Mm. Ahora, los que sí somos beneficiados con esto somos nosotros. Nosotros sí somos beneficiados cuando honramos y glorificamos a Dios, cuando nos acercamos a Él. Somos honrados cuando oramos a Él. Somos, ¿cierto? Nosotros beneficiados cuando asistimos con nuestros hermanos a los cultos, ¿cierto? Y a todo lo que nosotros hacemos. Los beneficiados Ujú. somos nosotros. Entonces, pero Dios no necesita. Dios no necesita a nadie ni a nada para existir. Y Dios Ujú. también es un ser eterno que está desde antes de la creación y va a estar hasta después de la creación y va a estar siempre. ¿Ya? Dios, Él, ¿cierto? Como dice la canción ahí, ¿cierto? El tiempo está en Él, dice. No sé si recuerdan esa canción, Cari, que hay. ¿Ya? O Ujú. sea, en realidad Dios es eterno. Él no tiene un inicio ni tiene un término. Y esta pregunta es tremenda porque es una pregunta, o sea, esta afirmación es una afirmación tremenda porque es una afirmación que a nosotros, para nosotros es imposible entender, ¿ya? Mm. Eh, Porque en nuestra cabeza no cabe que Dios no tenga inicio y tampoco tenga final. Entonces uno puede pensar, oye, ¿y qué había? Y si Dios llegó a existir,
¿En algún momento? No, Él siempre existió. Nunca llegó a existir. Entonces, antes de Él no había nada. Y si uno se pone a pensar en tantas cosas, uno diría, entonces, ¿cómo nosotros los seres humanos llegamos a existir? En algún momento. No puede ser que de la nada un día llegamos a existir. De la nada existe nada y nada. Y no hay nada. Pero no, Dios siempre ha estado, siempre ha existido, siempre está. Eso es algo que en nuestra cabeza, la verdad, nos podemos volver quizás hasta locos pensando en qué hay atrás. Y no vamos a llegar no vamos a llegar a buen término. Pero sí entendemos que Dios es eterno y que Dios siempre ha existido. Y que está ahí y va a estar ahí eternamente y para siempre. Eh, ok. Hablemos un poquito del amor de Dios, ¿ya? Cuando hablamos del amor de Dios, nosotros tenemos dos formas de mirar el amor de Dios, ¿ya? Y estas dos maneras de centrarnos en el amor de Dios es una manera que hemos llamado antropocéntrica y otra que hemos llamado teocéntrica. Y hay diferencia entre las dos, ¿ya? La primera, cuando hablamos de el amor de Dios, ¿cierto? Entendido del punto antropocéntrico, estamos hablando del amor eh, pensado desde el punto de vista del ser humano. Y también podríamos mirar el amor, ¿cierto?, desde el punto de vista teocéntrico, que vamos a mirar el amor desde el punto de vista de Dios. O sea, miremos el amor, si miramos el amor desde el punto de vista del ser humano, el amor de Dios desde el punto de vista del ser humano, o la voluntad de Dios desde el punto de vista del ser humano, entonces vamos a ver al ser humano en toda la voluntad de Dios. Pero si la miramos desde el punto de vista, ese amor, esa voluntad de Dios desde el punto de vista de Dios, entonces lo podemos entender de manera muy distinta, ¿ya? En general, la voluntad de Dios y su amor, ¿cierto? Por su amor, se ha pensado siempre desde el punto de vista antropocéntrico, o sea, desde el punto de vista de la cultura, ¿ya? Y por los siglos se ha pensado en el ser humano como el centro de la voluntad de Dios. Ujú. Ahora, la voluntad de Dios tiene que ver con el ser humano, sí, sí, obviamente la voluntad de Dios también involucra al ser humano, pero la voluntad de Dios no es la voluntad del ser humano. La voluntad de Dios es justamente eso, es una voluntad que corresponde a Dios, ¿ok? Y no al ser humano. En realidad, Juan 3:16, ¿cierto? Que nosotros muchas veces lo hemos entendido como la voluntad de Dios, nosotros debemos entenderlo de la manera correcta. Ya Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si entendemos ese versículo desde el punto de vista del ser humano, nosotros vamos a entender, ¿cierto? Únicamente que a causa del ser humano, Dios envió a su Hijo. Si lo entendemos desde el punto de vista de Dios, nosotros vamos a entender de que Dios, en su amor tan grande, tuvo que enviar a su Hijo para que a partir de su Hijo su voluntad fuera cumplida. Son cosas distintas. Entonces, nosotros debemos entenderlo justamente y entender en principio cómo nosotros estamos entendiendo esa voluntad del Señor. ¿Cómo la entendemos nosotros? Ahora, miren, hay una parábola, no es una parábola bíblica, pero es un poquito para que podamos entender lo que les quiero comentar. Imagínense un animal como, no sé, un chanchito que constantemente de pequeñito ha sido puesto en un corral, ha sido realmente alimentado, le han dado de beber, le han dado de comer, le han dado de todo, limpian su ese, ¿cierto? Están constantemente preocupados por él. Entonces el chanchito tendría toda libertad de indicar en algún momento, mire qué agradable esta persona, ¿no? Mire qué agradable este ser humano. Aquí parece que el rey soy yo, ¿sí? Porque me atienden, porque me limpian, porque me dan de comer, no me falta nada. Parece que
aquí el que realmente manda y el centro de todo parece que soy yo, sin saber el cerdito que un día se lo van a comer, ¿sí? Que en realidad no es que lo estén tratando así por él, ¿cierto? Específicamente, sino porque la voluntad del ser humano, en este caso de la persona que lo está alimentando, al final, ¿cierto? Esa voluntad va a hacer que ese cerdito le sirva de alguna manera a la persona que lo alimenta, ¿sí? En este caso, pensémonos nosotros también de un punto de vista similar. El ser humano, ya guardando las proporciones, obviamente, no estoy diciendo que el ser humano sea un cerdito, solamente estoy diciendo de que lo entendamos, ¿cierto? De esta manera. Nosotros, el ser humano, el Señor nos creó, el Señor nos hizo, el Señor eh, vino a morir por nosotros, ya, y efectivamente lo vino a hacer, no estoy negando eso, tampoco lo voy a negar, es algo que pasa, que es así. Dios envió a su Hijo a morir, pero el sentido de eso no somos nosotros. El sentido de todo eso es su mismo Hijo, es el mismo Jesús. Y yo quiero que por favor vayamos a Primera de Juan 3:8, que es un verso que la verdad debería hacernos reflexionar mucho. Si lo tienen ahí, por Mm. favor, Primera de Juan 3:8 y otro que busque Juan 16:11, por favor. Leo primera de Juan Ya, 3:8, ya, ya dice. Primera de Juan 3:8, sí. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. exactamente. O sea, cuando hablamos del Hijo de Dios, ¿cierto? Estamos hablando de Jesús, ¿cierto? Jesús, ¿a qué vino? Dice la Biblia, ahí en Primera de Juan 3:8, o Sí, sea, la misión a la cual vino Jesús deshacer las es a obras del deshacer diablo. las obras del diablo. Sí. ¿Dónde aparece el ser humano en esa voluntad? Bueno, sí, porque en hebreo nos habla y nos dice de que el ser humano estaba durante toda su vida sujeto a servidumbre, ¿cierto? Pero cuando vino el Señor, esa servidumbre naturalmente se fue. ¿Por qué? Porque el Señor cuando vino, el Hijo de Dios cuando vino, deshizo la obra del diablo. Pero no necesariamente el Señor vino justamente y solo a salvar al ser humano, sino que Él deshace la obra del diablo. Y el deshacer la obra del diablo encierra, ¿cierto? O encierra todo eso, un beneficio para el ser humano. Deshace la obra del diablo y el ser humano se beneficia por la venida del Hijo de Dios. ¿Sí? Glorifica a su Padre. Sí. ¿Sí? Juan 16:11, por favor. ¿Qué dice ahí Juan 16:11? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ok, ok. Cuando el Señor viene, ¿cierto? Dice que convence al mundo y dentro de ese convencimiento es de juicio, porque el Mm, príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea, cuando pensamos en la voluntad de Dios, no podemos nosotros enfocarnos solamente en lo que es la salvación del ser humano. ¿Está la salvación del ser humano involucrada? Sí, por supuesto, está mm, ahí, está. Pero esa visión, si nosotros la entendemos solamente, ¿cierto? Como la salvación del ser humano, la voluntad de Dios, entonces estamos con una visión totalmente antropocéntrica, donde el ser humano es parecido al centro del universo, cuando el ser humano en realidad no es el centro del universo. O sea, ya lo hemos visto. Vimos anteriormente a lo que estamos viendo ahora y nos hicimos la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Cierto? Y hablamos de Dios como el Dios único, Mm. que no necesita el ser humano para existir. Entonces, si Dios no necesita al ser humano para existir, ¿por qué Dios solamente vendría o enviaría a su Hijo a salvar al ser humano? Porque el ser humano no es un elemento, ¿cierto? O alguien que para Dios es necesario existir. De hecho, Dios, ¿cierto? Es un Dios único y lo hemos visto. Dios tiene amor, por supuesto. Dios ama
también es un Dios de amor, eso lo sabemos. Pero el ser humano no es el centro de su voluntad. Por más que nosotros tratemos de pensarlo así, no es el centro de esa voluntad. Y ahí hemos tenido un problema. Porque el Señor, por ejemplo, cuando Él le hicieron la pregunta, Él responde algo muy interesante que a mí, la verdad, siempre me dio vuelta en la cabeza. Porque en general, también mis padres, ¿cierto?, me enseñaron a ser un hombre que se preocupara por el resto. Entonces yo siempre me preocupé por el otro, desde muy pequeñito. Pero el Señor, en algún momento de la Biblia, uno se da cuenta que el Señor pareciera no preocuparse por el resto. Y uno queda como, pero ¿por qué no? Y, y, y antes de que me apedreen, ¿cierto? Y apaguen las cámaras y se vayan, eh, recuerden al Señor Jesús, ¿cierto? Cuando le hablan acerca de los pobres. ¿Y el qué dice? Dice unas palabras muy, son fuertes sus palabras. Él dice, a los pobres siempre los van a tener, a mí no. Ujú. ¿Sí? Y por Sí, eso es que el Señor avala más el propósito de la mujer que le lava los pies, ¿cierto? Con el alabastro, que a Judas, que quería ayudar a los pobres. Mm, ¿Sí? Entonces, para el Señor era más importante que, era más importante Él que los pobres. En ese momento era mucho más importante Él. ¿Por qué? Porque la la voluntad vida. de Dios es más importante que todo. Mm. Es más importante que las personas. La voluntad de Dios es mucho más importante que las personas. Y tiene que ejecutarse aún mucho más allá que las personas. Entonces, cuando nosotros lo vemos de manera antropocéntrica, la voluntad de Dios y su amor, ¿cierto?, que se manifiesta, nosotros lo que estamos haciendo es ubicando al ser humano por sobre justamente lo que el mismo Señor nos dijo que no, que era primero Él, ¿sí? Porque si Él es primero, nosotros sabemos que en definitiva, ¿cierto?, todo lo demás se va a arreglar, ¿no? Nosotros lo entendemos así, ¿no? O sea, si el ser humano se preocupa antes por darle de comer a los pobres, se despreocupa de Jesús, el ser humano va a estar en el infierno. También me estaba acordando de la parte donde dice en la Biblia que el Señor, a los que no tienen al Señor Jesús, a los que no han creído en su Hijo, los mira desde lejos. Exacto. Sí, pues Entonces, entonces ahí uno es Jesús. Ya. exacto. Sí, Entonces, por eso la voluntad de Dios se centra en Jesús. Jesús es el centro de la voluntad de Dios. Cuando yo les pregunté por qué es importante de qué nos habla la Biblia, ustedes me dijeron de Jesús, ¿cierto? Ahora, ¿por qué de Jesús? Ya, porque en Jesús encontramos nosotros la voluntad de Dios, po. Nosotros estamos encontrando la voluntad de Dios en Jesús. Entonces, cualquiera que quiera conocer la voluntad de Dios tendrá que venir a la Biblia y la Biblia nos habla y se centra en Jesús, que es la voluntad de Dios. Es lo revelado. Es aquel que estaba oculto, es la voluntad de Dios que estaba oculta desde antes del tiempo del siglo, dice, pero que fue revelada ahora a sus siervos. Ahora, este es el tiempo que se reveló esa voluntad. Y cuando se revela la voluntad de Dios es más relevante que cualquier cosa. Imagínense en el cielo. ¿Y por qué hablamos de el diablo en este tema? ¿Y por qué dijimos es cierto, que el Señor haya venido a destruir la obra del diablo? Porque el diablo quiso destruir la voluntad de Dios, pues queridos. Si recuerden que en el cielo el diablo armó un motín porque él quería sentarse en un trono que no le correspondía. Y aquí armamos todo lo que hemos aprendido de antes, ¿cierto? Y decimos, bueno, ¿para quién era ese trono? Ese trono era para su hijo, Cristo, Jesucristo. ¿sí? Siendo el momento, ¿cierto?, defendido por los ángeles y en ese momento, ¿cierto?, manifestándose a quien, ¿cierto?, la Biblia llama como el ángel del Señor, como el ángel de Jehová, que estaba en ese momento cumpliendo con toda la voluntad de Dios.
o intentaba cumplir esa voluntad, la voluntad de Dios, ¿cierto? De forma continua. Lo que Dios le mandaba, el ángel de Jehová lo hacía. ¿Sí? Y tuvieron que sacar al diablo del cielo, tuvieron que enviarlo, ¿cierto?, a otro lugar, a un lugar de tinieblas, porque el diablo se había amotinado porque quería ese lugar. ¿Sí? Entonces, ese lugar no le correspondía a él. Ese lugar le correspondía al Hijo de Dios. Ese lugar le corresponde a Jesús. En ese lugar estaba el nombre de Dios. Y él lo que hizo fue justamente eso. Ya, o justamente o lo que él hizo, ¿cierto? Fue deshonrar o tratar de deshonrar el nombre de Dios, tomar el nombre de Dios en vano, ya, y ahí incumple los 4 primeros mandamientos de lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, ¿cierto? Que si los tomamos en una escala si los separamos, ¿cierto? Hacemos cierto segmento ahí, nosotros nos daremos cuenta que los 4 primeros mandamientos el libro ahí de Éxodo 20, los 4 primeros corresponden a Dios y a cosas en contra de Dios, y los otros 6 corresponden a cosas en contra de los seres humanos, ¿ya? Entonces, los primeros 4 mandamientos fue lo que el diablo incumplió, y esos 4 mandamientos tenían que ver con la voluntad de Dios también. Tenían que ver específicamente con el Hijo de Dios. Y el diablo intentó incumplirlo, y por eso es que Dios, tomando eso, ¿cierto? Entendiendo que el diablo quería hacer lo que finalmente trató de hacer, ¿cierto? Intentó hacerlo, no lo logró. El Hijo de Dios viene para juzgar también al diablo, a ese que había deshonrado su nombre, o había intentado deshonrar su nombre en los cielos. Y por eso lo vino a juzgar. ¿Se dan cuenta? Entonces, la voluntad de Dios tiene que ver con su Hijo. Tiene que ver con que su Hijo tiene que ir y tomar ese reino que fue preparado para él. Que el diablo intentó, Satanás, ¿cierto? Intentó apropiarse de ese lugar, y ahora el Hijo de Dios también lo va a juzgar por la voluntad de Dios. Y el ser humano, nosotros, el amor que Dios nos dio, a nosotros también, que finalmente terminamos siendo, en todo esto, terminamos siendo casi un anzuelo para el diablo. Dios, después de eso, nos permitió ser a nosotros, los seres humanos, como una vasija del amor de Dios. ¿Sí? No somos una vasija del amor de Dios, pues Dios nos llena con su amor, digamos, hoy día. Pero nosotros no somos en ningún caso el centro de su voluntad. El centro de su voluntad es el Hijo de Dios. Ahora, nosotros somos beneficiados por su voluntad, aleluya, que somos beneficiados por su voluntad. Aleluya, que somos beneficiados por su voluntad. De verdad que, aleluya, porque somos nosotros beneficiados por su voluntad. Entonces, cuando vemos a Dios, o cuando vemos la voluntad de Dios, desde el punto de vista antropocéntrico, entonces nosotros entendemos a Dios, o podemos entender, ¿cierto?, la voluntad de Dios como un tema ético y moral. ¿Por qué? Bueno, es claro, pues si finalmente Dios no nos ama, ¿por qué hay tantos niños con hambre? Por eso lo Eso me entendemos desde el punto de preguntaste. vista ético y moral. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista del teocentrismo, y lo vemos desde el punto de vista, ¿cierto?, del mismo Jesús, y que el que llega a Jesús puede ser salvo, entonces lo vemos también distinto. Y podemos entender que la voluntad de Dios tiene que cumplirse. Es más importante el espíritu que el cuerpo de las personas. Es más importante que una persona alcance a Dios en 40, 50, 70 años, que alguien nunca alcanza a Dios, viva de la misma maravilla acá, pero finalmente le digan, necio, vienen a buscar tu alma. ¿Sí? Es mucho mejor. Ahora, Juan 14:15 y Juan 21, o sea, 14:21, ya la verdad es que ahí de Juan 15 hasta el 21, la idea sería leerlo, Claro. pero solo debemos entender lo siguiente: Dios ama a su Hijo, ¿ya? ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, porque el mismo el Señor dijo que el que ama a su Hijo será amado por mi Padre, dice. ¿Sí? Sí, ¿Sí? O sea, Dios ama a Sí, su Hijo.
Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Ujú, aquel que ama a Jesús es amado por Dios, inmediatamente. Entonces tenemos ahí el tema. Dios ama a todo. Ahora nos podemos preguntar cosas, o sea, ahora nos podemos preguntar estas cosas. ¿Dios ama a todo el mundo? Porque podríamos pensar que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que dio a su hijo. ¿Dios ama a mm, todo el mundo? Difícil No, pregunta pues, contestarla ahora, ¿o no? Es que está complejo en su hijo, contestarla. sí. Bueno, yo pienso Es que el que está en complejo su hijo. contestarla porque estamos diciendo de que el que ama al Hijo de Dios, Dios lo Mm. ama, y aquellos que no aman a su hijo, por eso es difícil contestar la pregunta ahora. Es complejo contestarla. Ahora, nosotros podríamos decir que el amor de Dios está disponible para todos. sí. No hay excepción. Eso había pensado yo, porque cuando el Señor nos dice que Él ama, porque, o sea, Él ama a todo el mundo, sí, porque Él murió por todos, pero no todos vienen a Él, po. Y al no venir todo Él, después cuando nosotros lo recibimos en nuestros corazones, nos ama al que lo recibió. No sé, yo no sé cómo explicarlo. Es que miren, cuando Dios, el Señor es la verdad, ¿cierto? Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y Ujú, el que tiene la verdad tiene intrínsecamente la libertad. ¿Sí? sí. O sea, la verdad de Dios está disponible para todos. La Ujú, libertad de Dios está disponible también para todos. El amor de Dios está disponible para todos. Pero Dios ama a aquel que ama a su hijo. claro. O sea, yo amo al Jesús hijo dijo, Jesús dijo, si me amáis, tienes que guardar los mandamientos, de... Exacto, obedecerme. exacto. Entonces, nosotros amamos a Jesús y Dios nos ama inmediatamente. Ujú, Recuerda la oración de Jesús, ¿por cierto? Yo quiero que donde yo esté, también ustedes estén conmigo, porque me han amado, dice. Y como mm, me han amado, entonces yo quiero que estén conmigo donde yo voy a estar. ¿Se acuerdan cuando habla ujú, en Juan 17 ahí de la oración del Señor? ujú, Entonces, nosotros debemos entender, la obra del Señor efectivamente fue para todos. O sea, no se queda nadie fuera de la obra del Señor. Y está mm, disponible todavía para todos. Y va a estar Claro. disponible hasta cuando el Señor venga para todos. ujú, Va a estar disponible. ¿Ya? Y si alguien ama al Hijo de Dios, inmediatamente Dios lo va a amar. No es que al final del tiempo el Señor se va a arrepentir y va a decir, no, saben que era bromita nomás. Esto, en realidad yo los mm, salvo a todos. mm, ¿Sí? O sea, Dios no es hombre para que mienta, dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo ujú, tanto, Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. claro. Ahora, si nosotros amamos a su Hijo, Dios nos ama a nosotros. Por lo tanto, ahora, cuando nosotros entramos, creemos en Jesús, nosotros todos podemos ser amados por el Padre, Ujú, pero tiene que ver con su Hijo. Ahora, Dios, cuando hace su obra y lleva adelante su voluntad, Él la lleva adelante con su Hijo, a quien Él ama, y con el Espíritu Santo, quien continúa preservando la voluntad de Dios. Recuerden que eso ya lo habíamos estudiado en Espíritu Santo, ¿cierto? Y hablamos del Espíritu Santo como aquel que preservaba la voluntad de Dios, ¿sí? Como aquella persona de la Trinidad que preserva la voluntad de Dios, que la mantiene. ujú, Yo siempre me pregunto, más que pregunto, me convenzo, ya me convenzo cada día. Sin el Espíritu Santo, ninguno de nosotros hubiese podido creer. No hay mm, Mm, posibilidad de sí. creer. Mm, No hay posibilidad de creer la historia de Jesús. Sin el mm, Espíritu Santo. No se puede. No se puede. ¿Ya? No hay posibilidad. Nosotros la hemos creído justamente por el Espíritu Santo. Y así Dios no obra sin su Hijo, ni lleva adelante su obra sin el Espíritu Santo. ¿Mm? Ahora, Dios, cuando crea todas las cosas y crea el cielo, por ejemplo, Dios mm, lo hace también por amor a sí mismo. Y cuando hablamos de amor a sí mismo,
es también amor hacia su Hijo y ese es su nombre. Ahora, el cielo es un lugar, ¿cierto?, que él crea, hablo del cielo espiritual, Ujú, pero ya lo decía, ¿cierto?, ahí Salomón. ¿Será cierto, dice, que Dios morará en este templo, siendo que el cielo y el cielo de los cielos no lo pueden contener? ¿Sí? ujú, O sea, no es contenible él, pero nosotros hemos entendido, ¿cierto?, de que el Hijo de Dios se hizo carne, siendo también, ¿cierto?, la plenitud de la deidad en él, ujú, y él vino, ¿cierto?, y va a los cielos a tomarlo todo porque el trono le había sido reservado para él. Pero ese lugar fue creado para su Hijo. Por lo tanto, el centro de la voluntad de Dios, yo vuelvo a repetir, es justamente su Hijo. Es que su Hijo ujú, reciba su herencia. Es que ese lugar sea el lugar donde Él reine. ¿Ya? Ese lugar ujú, sea el lugar del Hijo de Dios, ¿cierto? Donde Él reine y nosotros hoy día, por amor de su nombre, Él nos tomó porque nosotros creímos en Él y nos va a llevar juntamente con Él a ese lugar. ujú. Entonces, la voluntad de Dios es más que una mirada antropocéntrica. Ahora, nosotros, sí hoy día, la voluntad de Dios en, en temas de nosotros, personales, digamos nosotros, en lo que Él dejó, la única parte en la que nosotros seguimos y somos parte de la voluntad de Dios es la salvación del ser humano. O sea, usted y yo, Dios nos hizo parte de su voluntad a partir Mm, de la salvación del ser humano. Lo demás el mm, Señor ya lo hizo todo, ¿ya? ujú, Pero el Señor nos permitió participar de la salvación del ser humano. Y por eso que nosotros predicamos, ¿cierto? Hablamos de Jesús, predicamos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo partícipes de su voluntad a partir de esa parte, digámoslo así, de su voluntad, cuando se salva al ser humano, mm, indicándole al otro, oye, Dios mostró su amor para todos, y si tú quieres recibir el amor de Dios, cree en lo que Jesús hizo por ti. Y de esa mm, manera va a ser amado por el Padre. mm, Queridos y queridas, ¿ya? Todo esto es parte del cuadro de la voluntad de Dios. Pero si hablamos de una parte, si nosotros solamente nos enfocamos en la salvación del ser humano, tenemos una visión no completa de la voluntad de Dios. ujú. Mm. Entonces, nosotros debemos comenzar a ver la Biblia justamente como un cuadro. ¿Por qué? Porque si la vemos como un cuadro, no nos vamos a enfocar en una parte de esa pintura, sino que nos Ya, vamos a enfocar en todo lo que tiene esa pintura. ya, Quizás hasta el día de hoy solamente nos estamos enfocando en el árbol de la pintura, ujú, pero la idea es que veamos la pintura con la casa, con los montes, con el cielo, con todo lo que hay. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, nosotros tenemos que tomar la Biblia, ver a Jesús en la Biblia y ver no solamente la salvación de Dios hacia el ser humano, sino que también ahí nosotros vamos a encontrar cómo Dios ama a su Hijo. También vamos a encontrar cómo Dios, ¿cierto?, se ama a sí mismo y cómo Dios crea un plan para que su Hijo reine. También vamos a ver que cómo el diablo, ¿cierto?, llega a intentar de alguna manera, Satanás intenta usurpar el trono. Cómo el Hijo en realidad lo juzga, ¿cierto? Y todo esto corresponde al cuadro de la voluntad de Dios que tiene que ver con Jesús. Tiene que ver con su obra, tiene que ver con lo que él iba a recibir y con todo lo que él vino a hacer acá. Entonces, cuando hablamos del cuadro de la voluntad de Dios, en realidad lo que estamos diciendo es, tenemos que ver la Biblia de manera completa. No podemos irnos solamente por una línea y pensar que la Biblia es totalmente antropocéntrica, centrada en el ser humano. Imagínense, el libro de los Salmos dice lo siguiente, dice, mi hijo eres tú, ¿cierto? Entonces, todo eso que habla el David, ¿cierto? En los Salmos, los primeros Salmos, si uno lo ve desde el punto de vista antropocéntrico, y si el cuadro, pensando en el cuadro completo,
Uno podría decir, oye, Dios realmente me dice a mí, mi hijo eres tú, yo te engendré. Oye, estoy pero animadísimo, mire, ve cómo el Señor me habla a mí. Ese salmo no habla de mí, ese salmo no habla de usted, ese salmo habla de Jesús. Mm, Si lo miramos desde el punto de vista antropocéntrico, del punto de vista antropocéntrico, claro, me puedo sentir muy bien, pero de alguna manera me estoy engañando porque no lo he visto desde su totalidad, de que en realidad ese salmo está hablando de la obra de Jesús, está hablando del amor de Dios por su Hijo, de eso está hablando. Ahora, que en ese amor de Dios por su Hijo, yo, al creer en Jesús, pueda también recibir ese amor, eso es parte de su voluntad, pero yo no soy el centro. No habla de mí ese salmo, ¿ya? No está hablando de nosotros, está hablando de Jesús. Y eso pasa con toda la Biblia, queridas. Así que veamos la Biblia desde arriba, ¿ya? Desde arriba. De tal manera que nosotros podamos ver el cuadro completo. No solamente una parte, sino que todo el cuadro de manera extensa, digámoslo así. Queridas, queridos, el Señor les bendiga. Ya amén. hemos ahí finalizado el día de hoy. Ese es el tema. Espero que